Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy hablaremos acerca de teorías evolutivas. Primero que nada, contestaremos dos tipos de preguntas bastante importantes y básicas. ¿Cómo apareció la vida y por qué tantas especies? A lo largo del tiempo y a lo largo de la historicidad de la evolución humana existen diferentes postulados que intentan explicar de forma clara y repentinamente nos invitan a pensar que esas son las teorías originales del origen de la vida. Aquí tenemos la primera teoría de generación espontánea, que la vida se crea de un chasquido, de la nada básicamente, y dos tipos de corriente, materialista y idealista. La materialista nos dice que los materiales son los que forman la vida, y la idealista nos dice que los materiales forman la vida, pero con ayuda de algo sobrenatural. Luego viene la vitalista o la creacionista, que dice que aquí es adoptada por la iglesia y aquí remarca que la vida es creada a base de una deidad, fuerza vital, soplo divino, entelequia, el alma. Luego viene la biogénesis, creada por Francisco Reid y su experimento de carne sellada y la otra carne al descubierto. Demostró que la vida se crea a base de pequeños insectos y que la carne al descubierto genera estos insectos porque son atraídos a él. Aquí viene Spallanzani y Luis Pasteur. Estos dos científicos refutaron la teoría de generación espontánea y hicieron los mismos procedimientos que Reid, básicamente aprobando la teoría de la biogénesis. Luego viene la teoría de la panspermia, que dice que la vida en la Tierra fue creada por meteoritos, que en los meteoritos había vida, básicamente era de origen extraterrestre. Básicamente la Tierra era un cultivo, la vida era algo exógeno. Luego viene la quinta teoría, que es la quimiosintética, también denominada teoría de la síntesis abiótica o fisioquímica. Esta es la más aceptada por la sociedad y por la comunidad científica. Aquí nos dice que la atmósfera primitiva de la Tierra carecía de oxígeno y abundaba el metano y el amoníaco. Se formó coacervados, se formaron seres vivos llamados coacervados. Tres tipos de coacervados: los coacervados heterótrofos, los coacervados autótrofos y los coacervados heterótrofos. Hoy en día, esos coacervados, los coacervados heterótrofos aeróbicos, somos nosotros. Los coacervados autótrofos que desprenden oxígeno, son las plantas, y los coacervados autótrofos anaeróbicos son las bacterias. Y luego, ahorita seguimos con teorías evolutivas y por qué tantas especies. Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre el origen de la evolución. El primero es el fijismo. El fijismo es una creencia que sostiene que las especies actualmente se sostienen o han permanecido básicamente por ser invariables. Esto quiere decir desde su creación. Desde su creación no han hecho ningún cambio, ha sido totalmente igual. El siguiente es el evolucionismo. El evolucionismo es una teoría que afirma que la vida tal y como la conocemos actualmente proviene de una serie de cambios graduales en la naturaleza. También veremos sobre el transformismo y dos leyes de la armónica. La primera ley es la del uso y desuso. Esto lo compara con los órganos. Si un órgano habitualmente se usa, se desarrolla. Y si un órgano no se usa, no se usa, se atrofia. La segunda ley es la herencia de caracteres adquiridos. Esta ley dice, o Lamarck dice que lo comparaba con jirafas. Si la jirafa tiene el cuello largo, se dice que también una jirafa bebé tendrá cuello largo. El tercero es catastrofismo. Es una hipótesis que surgió entre el siglo XVII y XIX que afirmaba que la Tierra a su origen había sido creada de una manera súbdita y catastrófica. Esto quiere decir que por terremotos, por lluvias, por inundaciones, por todo. Y también decía Kubler que los fósiles que estaban era por lo mismo, por la catástrofe que sufrió en ese tiempo la Tierra y que por eso fue creada. Y el último es el uniformismo. Se propuso en contraste en el catastrofismo, que establece que el pasado distante consistió en épocas de acción paroxística y catastrófica. También dice que la Tierra ha sido uniforme, constante y repetible.
Y esto fue todo. Mis compañeros explicarán la siguiente teoría, que es la de Darwin. Hola, ¿qué tal? El día de hoy le voy a hablar sobre Charles Robert Darwin, que nació en Inglaterra en 1809, como se muestra en la siguiente imagen, ya que dio un impulso definido al estudio de la evolución a tal grado que fue considerado el padre de la biología. Sin embargo, cuando zarpó el barco HMS de Bowes a la edad de 22 años, él hizo un viaje alrededor del mundo hasta que llegó a la isla de Galápagos, y ahí empezó a estudiar y a experimentar con los pájaros llamados pisones. Encontró 14 diferentes especies de aves, como se muestra en la siguiente imagen. Ahí se aprecia la imagen, ya que cada pájaro mostraba diferencias en cuanto a su alimentación, como semillas, frutos, hojas, insectos, entre otras más, ya que todos provienen de un ancestro común y que habían desarrollado adaptaciones morfológicas de acuerdo al ambiente que estén. Bueno, hablando de la anatomía comparada, los pisones tenían semejanzas y diferencias anatómicas de diferentes tipos de organismos. Al observar y comparar los órganos de varias especies, se puede apreciar que muchos de ellos tenían estructuras que, aunque tenían funciones y tamaños diferentes, tienen una ubicación similar dentro del cuerpo. O sea, por ejemplo, las alas de un murciélago, de un pájaro o de una ballena, la aleta y de un brazo de un hombre tiene el mismo tipo de hueso, aunque se le conoce como órganos homólogos. Los órganos homólogos se refieren a que tienen una relación entre ellos, como se muestra en la siguiente imagen. Así tenemos un hueso cúbito, radio, falanges y entre otros más. ¿Cómo se aprecia esa imagen? Ya que tienen un antepasado común y se han desarrollado durante el medio ambiente y ha tenido selección natural, ya que tiene esto un origen distinto y una estructura muy diferente. Bueno, a continuación le daré la palabra al compañero César. Y voy a hablar un poco más acerca de la teoría evolutiva, empezando a mencionar a un personaje importante de las especies. Alfred Russel Wallace nació en Gales, Inglaterra, el 8 de enero de 1823. Pues Wallace realizó una investigación en la cuenca del río Amazonas. Posteriormente realizó una investigación en el archipiélago himalayo, donde encontró una línea divisora, donde en una parte se encontraban los animales con origen de Austria y otras con origen asiático. Entonces, por encontrar la tendencia de que la ubicación también variaría las características de la especie, pues se le consideró el padre de la biogeografía. ¿Qué es la biogeografía? Se encarga del estudio de la distribución geográfica de los animales y de las plantas, donde al año siguiente Charles Darwin pues, colocaría su teoría, donde encontramos los siguientes 5 postulados. Postulado número 1. Sobreproducción. A esto se refiere a que cada especie tendrá la capacidad de producir más descendientes, de los cuales sobrevivirán hasta la madurez y podrán reemplazar a sus progenitores. Es decir, de que reemplazarán y seguirán produciendo más. ¿Para qué? Para sobrevivir y seguir que la especie siga viva, siga existiendo. Después, el segundo punto es la variación. La variación se refiere a las diferencias entre sí, que se debe a una combinación única de rasgos, cuyas características serán heredables y se transmitirán a la descendencia, donde encontramos variaciones de una especie, por así decirlo. El tercer punto es la lucha por la existencia, la ley del más fuerte. Solo el más preparado sobrevivirá. ¿Por qué? Porque los recursos naturales, al ser limitados, pelearán y el más apto será el que vaya a sobrevivir. Luego, el cuarto punto es el éxito reproductivo. Se refiere a cuando las características heredables son transmitibles en la especie a la hora de reproducirse. Es decir, de que van a seguir apareciendo y apareciendo hasta crear una nueva especie. Este punto es clave a la hora de hablar de la selección natural. Y por último punto hablamos de la adaptación. En este punto empezamos a emerger que las especies mejor adaptadas son las que van a sobrevivir y que las apariciones de las características beneficiosas en la
reproducción seguirán apareciendo y con el tiempo formará una nueva especie. Este fue el tema de teorías de la evolución. Este ha sido el tema de teorías del origen de la vida. Muchas gracias.